Reverendo Padre Luis Eduardo Jaimes Toro. Bienvenido, Padre. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Qué orgullo tenerlo aquí, Padre. Puedes tomar asiento. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, Padre. Pues para mí es una alegría, un gran gozo poder estar compartiendo con todos ustedes aquí, porque vengo de Costa Rica y paso para República Dominicana, sí, y me encuentro sorpresas. Sí. Entre las sorpresas es gente cariñosa, pero gente de fe, pero no una fe como hay en otras partes muy superficial, sino una fe más arraigada en el corazón. Qué bueno saberlo. ¿Y cómo lo han tratado, Padre? Ah, maravillosamente bien. No me quiero ir. No sé qué, quédese con nosotros. Y se queda hasta aquí. la llave me la dieron anoche. Anoche me dieron la llave, no sé Sí, dónde, pero una llave me dieron. La llave de la ciudad. Ajá. Qué bueno, Padre. Bienvenido a Dominicana. Siéntase en su casa, en su patria y sobre todo a su casa, Televida, el canal católico de la familia, y sobre todo también, ya propiamente de mi parte, en este programa que Dios nos ha concedido la oportunidad de hacer con la única misión de comunicar a Dios, llevar a Dios. Qué en bueno. cada palabra, en cada gesto y en cada momento de oración. Qué maravilla. Pues eso es lo que deberíamos hacer todos los cristianos, dar a conocer al Dios de la vida. Amén. Qué hermoso, Padre. Pues yo sé que todos nuestros hermanos estarán sedientos y emocionados porque usted aquí tiene grandes seguidores, Padre, de su manera de evangelizar, de su manera de comunicar a Dios, de llevar a Dios en sentido general. Cuando yo comunicaba hace unos días que iba a estar con usted, mucha gente me comentó, por favor, inclusive sacerdotes, déjale saber al Padre Luis Toro, como le conocemos más aquí, que le amamos mucho y que le seguimos. No sé si lo sabía. Pues no me lo sabía. Usted me lo acaba de decir, pero sí me llevé una sorpresa, hermana. ¿Sí? Que encontré estos días que he estado aquí y en Costa Rica, muchos sacerdotes. O sea que ellos van junto con el pueblo y los van animando y también van gustando y saboreando la palabra de Dios. Entonces veo que están cumpliendo esa misión que dice el Señor de ser pastores. Pastor significa pastorear, y pastorear significa conducir las ovejas a buenos pastos, a buenos alimentos. Y el alimento más importante, según dice el maestro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la palabra de Dios, uno de los alimentos más importantes, incluso la esencia del cristianismo, está en la Biblia. Amén. Qué hermoso, Padre. Yo le cuento, comenzando esta conversación, ¿verdad?, que le conocía pues ahí en YouTube, he visto su labor, pero no le conozco mucho de adentro. Y eso pasa mucho con casi todos nosotros. Conocemos al Padre Luis Toro como el sacerdote, el predicador, pero muy poquitos conocemos al ser humano, al niño, al adulto, a ese hombre de Dios que llega a los pies de Jesús de cierta o tal manera. Pues yo, como una laica, ¿verdad? Y con todo el nervio que me daba, es que voy a conversar con el Padre Luis. Yo quería prepararme de mil maneras y comencé a escribir y a tomar nota. ¿Y sabe qué me pasó, Padre? Cuando que venía un poquito retrasada para mí, dije no, solté todo y me puse a hacer el rosario. Llegué aquí haciendo el rosario. Cuando llego, me dicen que va a haber unos minutos de retraso y me voy a la capilla, que está en el segundo piso, aquí en el canal. Y me siento ahí con Jesús, a mirarle, a decirle, yo te amo, no sé qué, a orar, ahí en silencio en mi interior. Y se confirmó en mi corazón eso de que esa chuleta, que es un papel que yo uso en cada programa y donde escribo cada pregunta, aunque me deje fluir, yo hoy no quería usarla. Es el primer programa que grabo sin nada prescrito. Alabado sea el Señor. Eso me alegra mucho porque así usted está ya metiéndose en mi vida. ¿Sí? Porque así es mi vida. Usted está dibujando cómo es mi vida. Mi vida no lleva esquema. Mi vida es, como dice Jesús, el que vive según el Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es mi vida y usted la ha dibujado de esa manera. Pero sí, me gozo mucho saber que quieres conocer un poquito de mi parte, de mi vida espiritual, de mi infancia. Voy a contarle que mi vida comenzó espiritualmente hablando con el Santo Rosario, mi padre y mi madre. ¿A qué edad, padre? Todos los días. Desde que yo tengo uso de razón, ¿sí? Ellos rezaban el Rosario todos los días.
Y claro, uno de chiquitico pues se metía en medio de las piernas de la mamá y ahí se quedaba dormido. Pero luego ya cuando fuimos tomando uso de razón, papá ya nos decía, usted ya tiene uso de razón, usted ya se sienta y va a aprender a rezar el rosario. Y tenemos que aprender a contestar, pero no solamente aprender a contestar, aprender a no quedarse dormido, aprender a no salir corriendo por ahí a jugar. Y entonces nos íbamos aprendiendo a centrar, a respetar y a centrar la atención en lo que íbamos diciendo. Papá siempre nos decía eso, no solamente el respeto, que es muy importante, sino el darse cuenta de lo que está diciendo, centrar la atención en cada palabra que pronuncia, para que no salga solamente de los labios, sino que vaya del corazón y sepa a dónde va, para que pase más arriba del techo. Dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Uy. Entonces, de ahí depende, de la concentración depende la oración. Mi vida espiritual comenzó de ahí. Ahí comenzó y se centraba exactamente en eso, porque nosotros, digo uno por allá, yo soy campesino del campo, Sí. lejos de la ciudad, no teníamos opción de ir a misa, iban los mayores, porque nosotros estábamos pequeños, y nosotros nunca íbamos a misa, porque lo de nosotros era el rosario y ya, no salíamos, estábamos en el campo. Una fe más doméstica. Muy pocas veces fuimos a misa, que eran momentos especiales. Ya después que salimos más grandecitos, papá ya nos dejaba ir a la Santa Misa, ¿no? Pero tenía algo en particular, que papá antes de salir nos decía, a ver, van a ir a misa. Cuando regresen, yo les voy a preguntar de qué habló el sacerdote. Pero me tienen que decir el evangelio del que habló el sacerdote. Wow. ¿Y qué dijo el evangelio? No es que me van a responder el chiste que contó el sacerdote, no, eso no. Me van a decir de qué se trataba la palabra de Dios, de qué se trataba la primera lectura, de qué se trataba la segunda lectura, de qué se trataba el evangelio. Y si el que no me responde, lo castigo. Entonces, claro, nosotros nos íbamos, pero a uno se le olvida, nos echamos de los días. Pero por el camino íbamos, y antes de entrar a la iglesia, mamá decía, recuerde lo que dijo su papá. Que cuando llegue, ahí. Que cuando llegue tiene que prestar atención. Y porque al llegar a la casa, él les va a preguntar. Entonces uno estaba pendiente. Y lo simpático es que después de la misa, uno salía y a uno se le olvidaba lo que mamá había dicho, el papá le había dicho. Por el camino, ay Dios mío santo, ¿de qué habló el sacerdote? Porque caminábamos 40 minutos, una hora para llegar a la casa. Entonces, ¿de qué hablaría el padre? Cuando uno se acordaba, ¿no? Sí. Ya cuando iba llegando. A veces nos acordamos en grupo, porque al papá le preguntaba a todos. Entonces nos acordamos en grupo y decía, fue de esto. Pero nos costaba demasiado. Pero a veces nos íbamos echando chistes, nos íbamos, Niños al fin. y se nos olvidaba. Cuando llegamos a la casa decía, papá, ¿cómo le fue a la misa? Bien. Ajá, ¿y qué dijo el sacerdote? Qué problema. No nos acordábamos. Y entonces él nos ponía el castigo. Parecería chistoso, padre, pero ¿recalca usted ahí la importancia de formar a los niños en el respeto, en la concentración, en el valor de la Santa Eucaristía y de los sacramentales y demás, ¿verdad? Claro que sí. Y fíjese usted que no solamente hacía eso, sino que después ya más grandecito uno le dan ganas de ir a misa y llevar un pancito para comérselo ahí o estar jugando con los compañeros. Yo no lo voy a pelear delante de la gente. Ustedes pueden hacer lo que sea, yo lo arreglo en la casa. Y solamente nos miraban. Cuando uno estaba jugando, yo recuerdo, una sola vez comí en la misa. Por ahí me dieron un pan y uno era muy pobre. Y alguien nos regaló un pan y no me lo terminé de comer fuera, y me pude comer en la iglesia. Cuando llegué a la casa, pues me dijo, hijo, eso no se hace. Si yo no lo castigo, no lo corrijo. Y si no lo corrijo, usted lo va a seguir haciendo. Wow. Y entonces me castigó, más nunca lo hice, ¿no? Qué interesante. Entonces, luego pues tampoco, cuando miraba uno corriendo para allá y para acá, entonces él decía, eso no se hace, en la casa de Dios, usted tiene que aprender a respetar. Y entonces ya uno aprendía a ir a la misa y se sentaba y escuchaba y salía tranquilo de la misa, no se portaba mal en la misa, claro, así de por las buenas que no, pero eso se llama formar, eso se llama dar forma. Dar forma significa quitar esta forma humana que yo traigo como ser humano, que viene de eso, de la especie humana, y dar la forma de cristiano. Ese es el trabajo de papá, ese es el trabajo de mamá. Entonces ahí comienza mi vida espiritual. Pero a medida que voy creciendo, ahí va. tuve la dicha de
de que mi papá leía la Sagrada Escritura, yo no sabía. No sabía qué era la Biblia, no sabía. Él nos explicaba las Escrituras, pero él tenía una particularidad, que él se aprendía las historias bíblicas, la de Sansón, la de José vendido por sus hermanos, la de Jonás, la de Judí, la de Esther, la del rey Salomón, la del rey David. Bueno, y él no nos leía la Biblia, él leía la Biblia, pero él llegaba y nos contaba. En la casa no había luz, no había televisión, no había radio, no había nada. Entonces, la película era que papá se sentara a contarnos una historia. Entonces él llegaba y nos contaba la historia. A mí la que más me gustaba era José vendido por sus hermanos. Cuando papá contaba esa historia, a mí me fascinaba. Ahora después, con el paso del tiempo, me doy cuenta por qué me fascinaba. Porque en mi vida se parece mucho a José vendido por sus hermanos. Porque yo era el patito feo de la casa. ¿Cuántos hermanos, padre? 4 hembras y después 4 varones. Y yo soy el segundo de los varones. Son 8 hijos. Ajá. Y entonces me gustaba eso. Pero papá entonces nos contaba las historias. Pero después que nos contaba la historia y nosotros fascinados, él decía, sacaba la lección. Esto no se hace. Ve cómo sus hermanos vendieron a José. Eso no se hace. Ve cómo José perdonó a sus hermanos. Eso es lo que tiene que hacerse. Y él nos iba de allí, de cada historia, les iba sacando una enseñanza. Y así.